¿Y cuál es la política del Gobierno de Extremadura con relación a las cajas de ahorro? Pues menos política y más Extremadura. Otros hicieron más política y defendieron menos los intereses de Extremadura y de su sector, de su músculo financiero, que se decía entonces. Nosotros defendemos menos política y más Extremadura. Y cuando se hace menos política y más Extremadura, pues se defienden posiciones como en Caja Badajoz, que fue incrementar la cuota de participación y se consiguió. Y cuando se hace menos política y más Extremadura, por ejemplo, en el proceso de Caja Rural de Extremadura, en su integración con el Grupo Cooperativo Ibérico, se hace o se consigue lo que nadie creía que se podía conseguir: defender la identidad extremeña de una entidad netamente extremeña que estaba siendo conquistada por el sur, y se consigue lo que nadie adivinaba que se podía conseguir. Y esta sala de prensa fue también testigo de la manifestación que se hizo desde el Grupo Cooperativo Ibérico en la intención de deshacer ese SIP que parecía irreversible. Y ante la situación actual con Caja Extremadura y en la situación en la que están sus trabajadores, lo que queremos decir es que instamos a Caja Extremadura y al Iberbank a defender a los trabajadores, a defenderlos, porque esa es su principal obligación. Y que se sea justo en esa defensa a los trabajadores. Y que si el proceso que está encima de la mesa no es justo, que se renegocie, que no tiene por qué ser irreversible. Instamos a revisar el proceso desde el Gobierno, porque el planteamiento que se ha hecho a los trabajadores desde la entidad es absolutamente inaceptable. Y a los que piden ahora dimisiones, con la bandera de la defensa de los trabajadores, desde el Gobierno, con esa bandera de la defensa de los trabajadores, les decimos bienvenidos al club, porque siempre hemos estado en esa defensa. Y siempre se ha luchado y siempre se ha hecho público. Y se ha defendido dentro y fuera de los órganos de la entidad. Y se ha defendido desde el Gobierno y desde la oposición. Y la pregunta es, ¿dónde se ha estado en todo este tiempo? Porque ¿dónde ha estado el PSOE en todo este tiempo? Algunos se suman tarde a defender con claridad a los trabajadores en todo este proceso. Otros ni están ni se les espera. Ni están ni se les espera. No he oído todavía al señor Vara decir nada en defensa de los trabajadores. Sí lo dijo en octubre de 2012. Vara confía que no habrá ningún despido en Caja Extremadura. Desde entonces, mutismo total con la que está cayendo a los trabajadores.